Chicos y chicas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Entramos en esta etapa final de lo que tiene que ver con nuestro curso de cálculo diferencial inicial. Pues obviamente por cuestiones de tiempo tenemos que limitarlo a lo que nos alcance en este caso para desarrollar. Y en este caso continuamos con el tema de lo que tiene que ver con el límite de una función indeterminada. Particularmente nosotros vamos a hablar de indeterminaciones casi que exclusivamente hablando de lo que tiene que ver con esa prohibición matemática que implica que no podemos dividir por cero. Esencialmente a eso la vamos a limitar. Y entonces en este caso por eso es que dentro de los límites de una función indeterminada particularmente nos referimos en primera instancia a los límites de funciones racionales. Y como ya lo he mencionado, pues vamos a tratar de encontrar una forma matemática de resolver estos límites y por supuesto llegar a la respuesta correcta partiendo de la premisa de eliminar la indeterminación, en este caso repito la división por cero, tratar de eliminarla de una forma correcta, algebraica y obviamente llegar a un resultado que en últimas pues es el resultado correcto. Entonces claramente nosotros vemos acá que tenemos una función racional, hay un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador y le estamos calculando un límite cuando x tiende a menos 1. Pero da la particularidad o da la realidad de que cuando yo me voy por el camino de la propiedad de la sustitución directa y trato de reemplazar la x por menos 1 como me lo dice la propiedad, resulta que aquí abajo, voy a sacar acá un momento el puntero láser, resulta que si yo reemplazo aquí en el denominador la x por menos 1, pues obviamente con este 1 positivo me daría 0 y tendría una división por 0. Eso es lo que entonces nosotros tratamos de evitar. Ahora, antes de resolver este ejercicio, que la verdad es bastante sencillo, sí quiero ser enfático en una cosa, chicos y chicas, y muy honesto. A partir de este momento empieza una serie de solución de ejercicios que requieren en principio digámoslo así, el uso de la intuición, ¿de acuerdo? Es decir, yo podría dedicarme aquí a resolver, creo que esto ya lo había mencionado el año pasado con otro tema, pero aquí podría yo dedicarme a resolver 1000 ejercicios y habría otros 1000 que se resuelven de manera totalmente diferente. Aunque hay ciertos parámetros a los que podríamos reducir, digamos, el conjunto de soluciones, también hay una gran posibilidad de combinaciones de digámoslo así, de posibles soluciones que en últimas se extenderían demasiado y no cabría un año completo para abarcar todas las diversas formas de ejercicios que podría llegar a presentarse. ¿Cómo se quiere entonces cómo se ejercita esa intuición? Haciendo muchos ejercicios. Entonces mi invitación es que empiecen a coger de cada tema los ejercicios de la guía y empiecen a resolverlos. Entonces en este caso, ¿qué pasa? Bueno, en principio pues tenemos ahí la situación de que no podemos reemplazar directamente porque obviamente nos implicaría una división por 0 y eso lo tenemos que evitar. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Entonces llegamos y miramos, analizamos matemáticamente todo lo que tiene que ver con la función racional y nos damos cuenta, creo que no es difícil darse cuenta en este caso de que hay un factor común en el numerador. Factor común que es el 3, porque está en ambos términos, está multiplicando la x y está aparte multiplicando el 1, solo en el numerador estoy hablando. Y entonces nos vamos a valer de eso para precisamente utilizar el caso de factorización, factor común, en este caso sacamos como factor común el número 3 y entonces hacemos lo siguiente. Escribimos el límite cuando x tiende a menos 1 de... Aquí entonces, repito, vamos a sacar como factor común el 3, saco como factor común el 3, entonces queda multiplicando a x más 1. Ahí ya saqué como factor común el 3. Caso de factorización, factor común.
Y el denominador lo dejo tal cual, x más 1. Pero entonces fíjense en una cosa, chicos y chicas. Dense cuenta de que aquí yo puedo, obviamente, logré con este tratamiento algebraico que le hice a la función original, que ahora me quede un factor común en el numerador y en el denominador, que es el x más 1. ¿Y qué puedo hacer en ese caso? Pues entonces puedo llegar y simplificar el término, tanto en numerador como en denominador, y en ese caso pues obviamente dejar ya simplificada la función a la que le estoy calculando el límite, y me queda el límite cuando x tiende a menos 1 simplemente de 3. Por propiedades, las que vimos en la presentación anterior, nosotros sabemos que cuando se le calcula el límite a una constante o a una función constante, el resultado es el mismo valor de la función constante. Entonces en este caso tendríamos como resultado el 3. Fíjense que lo que logramos acá fue, mediante un tratamiento algebraico, lograr eliminar o evadir esa indeterminación, esa división por 0, y en última calculamos un límite que es el correcto, que en este caso es 3. Bien. Cuando nos metemos en este caso con funciones radicales, hay un tipo de tratamiento que le vamos a aplicar acá, que es el tratamiento de racionalización. Los invito a que miren en la descripción de esta videoclase, acá abajo en la descripción voy a dejar un vínculo donde están los diversos casos de racionalización, una página de internet. Por favor revísenos, porque obviamente es un tema que no nos compete desde el punto de vista del cálculo y que se tiene que conocer, y además es muy importante para la prueba que ustedes presentan el 7 de noviembre. Pero esencialmente aquí vamos a tratar este ejercicio con uno de los casos de racionalización, y en este caso da la particularidad de que vamos a hacer una multiplicación tanto por numerador como por denominador. Los vamos a multiplicar por el conjugado de, en este caso, la expresión que contiene la raíz. Vemos claramente, vamos a hacer primero un análisis así, pues más, digámoslo así, más cognitivo. Vemos aquí que en el numerador está la raíz, no está en el denominador. Vemos además, por supuesto, que si yo hago la sustitución directa de este límite cuando x tiende a menos 16, pues tendríamos también nuevamente una división por 0, porque menos 16 más 16 nos da 0 y estaríamos dividiendo por 0. Este es uno de los casos que les menciono de racionalización, y en este caso pues obviamente lo que hacemos nosotros es multiplicar por la conjugada de aquel elemento de la función racional que contenga la raíz. En este caso, como la raíz la contiene en este caso el numerador, entonces nosotros vamos a multiplicar toda la expresión, tanto numerador como denominador, por la expresión conjugada del numerador en este caso. ¿Y qué es multiplicar por la conjugada? Pues simplemente, voy a explicarlo así de forma sencilla, en palabras sencillas, es tomar la misma expresión, en este caso que tenemos en el numerador, e invertirle el signo a aquello que no está dentro de la raíz. Bien, entonces para ya no demorarnos tanto con esto, vamos a hacer directamente la multiplicación. Ahora, el hecho de que yo multiplique tanto numerador como denominador por el mismo valor implica que yo no afecte para nada la función original. Por eso lo puedo hacer, es matemáticamente correcto y no estoy afectando para nada la función original. Entonces en este caso vamos a multiplicar aquí arriba por la raíz cuadrada de x más 20. Fíjense que lo que está dentro de la raíz lo dejé tal cual, no lo cambio. Pero ahora lo voy a poner, en lugar de menos 2, voy a poner más 2. Bueno, aquí no nos escribió, vamos a ponerlo un poquito más acá. Vamos a probar por donde nos escribe. Vamos a escribirlo entonces un poco más pequeño para que nos quepa ahí. Y lo ponemos más 2. Vamos a ver si nos cabe aquí pegadito. Más 2. No nos cabe. Bueno, más 2. No. Vamos a achicar un poco aquí la expresión, entonces para que nos quepa. Vamos a borrar un pedacito acá. Para hacerlo un poco más pegado y que nos quede, y ya lo demás lo escribimos abajo donde sí nos está recibiendo. Entonces tenemos multiplicado por
la raíz cuadrada de x más 20, en este caso dijimos más 2, sobre, también el denominador lo multiplico por lo mismo, la raíz cuadrada de x más 20, más 2 también. Bueno, ahí me falta un poquito, pero bueno. Vamos a ver si lo podemos corregir para que nos quede más claro. Raíz cuadrada de x más 20 más 2. A ver, raíz cuadrada de x, bueno, no nos quiere escribir ahí. Entonces vamos a dejarlo, vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda para que de pronto ahí sí nos escriba. Entonces nos quedaría por, vamos a ponerlo por acá, raíz cuadrada de x más 20 más 2. Listo. Bueno, ahí multiplicamos, fíjense, numerador y denominador por la misma expresión, lo que no altera la expresión original. Resolvemos las multiplicaciones término a término. Obviamente vamos a tratar de hacerlo resumido aquí porque estos son operaciones algebraicas que en últimas ya ustedes deben manejar muy bien. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Si yo multiplico, vamos a pensar en dos términos, si multiplico raíz de x más 20 por raíz de x más 20, entonces se me va a eliminar la raíz porque quedaría elevada al cuadrado. Entonces me quedaría algo como esto, límite cuando x tiende a menos 16 y repito, raíz de x más 20 por raíz de x más 20. Esencialmente lo que vamos a hacer es multiplicar ese término por este y este término también por este. Entonces raíz de x más 20 por raíz de x más 20 pues me queda simplemente x más 20. Raíz de x más 20 por 2 pues me queda más 2 raíz de x más 20. Aquí me toca hacer un pequeño espacio porque está fallando ahí la pantalla. Ahora menos 2 por raíz de x más 20 pues me queda menos 2, creo que aquí ya funciona, por raíz de x más 20. Y finalmente menos 2 por 2 quedaría menos 4. Ahí hice toda la multiplicación del numerador. En el denominador pues esto no hay necesidad, digámoslo así, de extendernos tanto. Voy a hacer aquí una pequeña corrección a ver si nos marca bien el 20. Bueno, ahí no nos marcó bien el 20. Pero repito, lo que hice aquí fue multiplicar el numerador. Raíz de x más 20 por raíz de x más 20 me da x más 20 porque se elimina la raíz. Raíz de x más 20 por 2 me daría 2 raíz de x más 20. Menos 2 por raíz de x más 20 pues me da menos 2 raíz de x más 20. Y menos 2 por 2 da menos 4. En el denominador no hay necesidad en últimas de ponernos a trabajar tanto esta multiplicación. La vamos a dejar solo expresada aquí en principio, es decir, vamos a dejar por ahora y nos vamos a dar cuenta más adelante por qué. Vamos a dejar solo expresado la multiplicación ahí en el denominador. Vamos a escribirlo por acá donde nos esté funcionando la pluma, por acá. Entonces escribámoslo así, x más 16 lo vamos a dejar simplemente expresado, que multiplica a raíz de x más 20 más 2. No hay necesidad por ahora de, aunque si ustedes quisieran, pues obviamente hacer lo que hicimos arriba, no hay ningún problema, al final todo se va a solucionar. Es claro también, y voy a sacar aquí un lápiz de otro color, que hay en el numerador, en este caso hay dos términos que tienen el mismo valor pero signo contrario, que son este, y por tanto los puedo de una vez eliminar. Entonces en este caso todo quedaría reducido a lo siguiente. Todo esto sería igual entonces al límite cuando x tiende a menos 16. Cuando x tiende a menos 16, fíjense que yo puedo sumar este 20 con este menos 4 y me quedaría 20 menos 4 quedaría 16. Entonces me queda en el numerador x más 16 y en el denominador me queda lo que había escrito previamente, x más 16, que multiplica a raíz de x más 20 más 2. Y en este caso pues obviamente también llegamos a otra situación en la que tenemos el mismo valor en el numerador y en el denominador por ser operaciones contrarias. Entonces yo puedo simplificar y simplificar, arriba me va a quedar solamente el 1 y esto abajo pues me va a quedar la expresión que tenemos ahí,
Entonces me queda todo expresado de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a menos 16 de 1 sobre raíz de x más 20 más 2. Y en este caso, pues obviamente yo sí ya puedo reemplazar, aplicar la propiedad de sustitución directa y reemplazar la x por menos 16 y ya no va a haber ningún problema. Ustedes lo pueden ver ahí directamente. Entonces hagamos el reemplazo de una vez. Me quedaría entonces 1 sobre raíz de menos 16 más 20, reemplacé la x por menos 16, como me lo dice la propiedad, más 2. Lo que es igual entonces a 1 sobre la raíz cuadrada de 4, porque 20 menos 16 da 4, más 2, y entonces quedaría como resultado, la raíz de 4 pues es 2 en este caso, y tenemos que el resultado es igual a 1/4. Bien, y pues obviamente aquí resolvimos entonces el límite, aplicamos entonces una operación de racionalización que fue multiplicar por el conjugado del numerador, que era el que tenía la raíz, y en última nos dio un resultado que implica que la indeterminación del denominador quede completamente eliminada, y pudimos llegar a un resultado que es un número real. Bien, luego viene lo que tiene que ver con la aplicación de límites de funciones trigonométricas. En la guía, por supuesto, donde aparecen todos estos temas, ustedes se van a dar cuenta de que en principio las funciones trigonométricas pues las podemos, o los límites de las funciones trigonométricas las podemos operar directamente con sustitución de la x, pero allá por el final de lo que tiene que ver con límites de funciones trigonométricas nos indicaba que había particularmente dos límites, y ahí en la guía ustedes los pueden encontrar, que tienen un valor ya determinado, aunque en apariencia impliquen una determinación por una aparente división por cero. En últimas ya están definidos, y de hecho en la guía hay una demostración gráfica de que efectivamente ese límite existe y tiene un valor. Entonces en este caso nosotros nos damos cuenta de que en este ejercicio hay algo similar a uno de esos límites, que lo voy a escribir por aquí arribita. Voy a sacar aquí, ahí tengo la pluma, voy a escribirlo por acá. El límite teórico nos dice lo siguiente. Entonces teóricamente nos dice que, bueno, por acá, que el límite cuando x tiende a 0 de el seno de x sobre x es igual a 1. Y eso, repito, en la guía está demostrado. Para los que tienen curiosidad de encontrar pues obviamente la razón de este resultado, lo pueden ver ahí en la guía, está medianamente demostrado. Demostraciones para esto hay muchísimas más, ustedes las pueden encontrar en internet. Pero ¿por qué decimos esto? ¿O por qué estoy tratando esto? Lo que pasa es que aquí tenemos nos piden que calculemos el límite de esta función trigonométrica, o en parte trigonométrica, y nuevamente entra en juego aquello que yo les decía de la intuición. Entonces resulta que yo tengo que darme cuenta de que, bueno, aquí yo veo que como este límite tiene, y eso repito, es algo que no se puede enseñar, este límite tiene algo parecido a ese que escribí ahí arriba a la izquierda, que yo ya sé que da 1, tiene algo parecido ahí, yo como que se lo veo, pero llegar a esa conclusión o a ese análisis o a esa bueno, intuición, no sé cómo va a llamarlo, es algo, repito, que no se enseña, es algo que solo se puede ejercitar a través de la ejercitación constante matemática. Si comparamos obviamente estos dos límites, los que tengo ahí escritos, me doy cuenta de que, bueno, arriba tengo el seno de 4x, para que se pareciera completamente a ese que tengo ahí arriba a la izquierda, pues abajo debería ir como que también 4x, para que, bueno, arriba tengo el seno de un ángulo y lo divido por el ángulo y eso debe dar 1 cuando x tiende a 0. Pero abajo tengo 5x, entonces, bueno, yo ya me di cuenta de que, bueno, ahí había algo. Ahora tengo que, desde un punto de vista matemático correcto, pues llegar a hacerle algún tratamiento para que me quede como yo quiero que me quede.
Y entonces en este caso pues yo puedo hacer la siguiente manipulación. Voy a escribir aquí nuevamente el límite, tengo ahí la pluma, sí. Voy a escribir aquí nuevamente el límite cuando x tiende a 0 de seno de 4x. Bueno, vamos a escribirlo más pequeño porque esa es la parte donde falla la pantalla. Seno de 4x, bien, sobre 5x. Y entonces lo que voy a hacer en este caso es decir, bueno, pues hagamos una cosa, multipliquémoslo arriba y abajo por 4. Con eso, por propiedades, bueno, en primera instancia al multiplicarlo arriba y abajo por 4 pues no estoy alterando la expresión para nada porque estoy multiplicando por lo mismo, y con eso logro que por propiedades por la propiedad conmutativa de la multiplicación, que me dice que el orden de los factores no altera el producto, yo puedo poner el 4 abajo donde quiera y reacomodo y resulta que todo me va a quedar de la manera en que yo lo quiero. Es decir, si yo aquí multiplico arriba por 4 y abajo también por 4, entonces me va a dar como resultado lo siguiente, que ahora voy a tener entonces el límite cuando x tiende a 0 de, bueno, vamos a ponerlo así, 4 seno de x sobre, abajo pongámoslo entonces 4, el 4 que está multiplicando abajo por 5 por x. Pero repito, por propiedad conmutativa de la multiplicación yo puedo invertir el orden del 4 y el 5 y entonces ponerlo de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 0 de 4 seno de x, y aquí puedo escribir abajo lo siguiente, 5 por 4x. Simplemente invertí el 4 y el 5. Lo puedo hacer, repito, por propiedad conmutativa de la multiplicación, pero ¿esto de qué me sirve? Ahora yo me doy cuenta de que, bueno, puedo tratar esto como si fuera entonces, aplico una de las propiedades de los límites que me dice, si usted tiene una constante por una función, usted puede sacar la constante del límite y calcularle el límite simplemente a la función. Y yo puedo asumir esto que estoy encerrando aquí en rojo como una constante, 4/5. Entonces vamos a sacarlo acá. Por acá, bueno, no me está escribiendo ahí, 4/5. Vamos a borrar lo que nos quedó ahí mal y entonces nos quedaría el límite de 4/5 por el límite cuando x tiende a 0 de seno aquí olvidé poner el 4, vamos a ponérselo acá, ahí tiene que ir el 4 porque lo había omitido desde el principio. Seno entonces de 4x, ahí me nos quedó como pequeñito, pero ahí está bien, seno de 4x sobre 4x. Y resulta que ahora sí yo ya logré acomodar la función a algo similar a lo que ocurre en esta que tengo aquí arriba, porque ahora sí tengo el límite cuando x tiende a 0 del seno de un ángulo dividido por el mismo ángulo. Le estoy calculando el seno a 4x, pero también lo estoy dividiendo por 4x. ¿De acuerdo? Como cumple esa propiedad que es igual a la que tengo aquí arriba, la que acabo de encerrar ahí, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que todo eso que está aquí, tal cual me lo dice el límite, todo esto que está aquí es igual a 1. Porque el límite, la propiedad del límite me lo dice así, y entonces pues simplemente digo que el resultado es 4/5 por 1, lo que implica que el resultado total del límite es 4/5. Entonces fíjense que aplicamos este truquillo matemático que nos permitió entonces en última reacomodar el límite, ponerlo de una manera similar a como el que nos indica la propiedad para que nos dé 1, y al final llegamos a un valor que es un número real que no implica ninguna determinación. Entonces en este caso vamos a hacer algo que no es de pronto tan intuitivo o que no requiere un análisis así pues digamos así, de mucha observación, sino simplemente vamos a aplicar propiedades más bien vamos a aplicar identidades trigonométricas de las que vimos el año pasado. Y entonces hacemos lo siguiente: el límite cuando x tiende a pi cuartos de 3, y aquí lo primero que vamos a hacer es reemplazar la tangente por su identidad básica fundamental, que es seno sobre coseno. Entonces tenemos 3 menos 3 seno de x sobre coseno de x.
seno sobre coseno, reemplazamos la tangente, repito, por seno sobre coseno, y abajo lo dejamos tal cual, coseno de x menos seno de x. Bien, lo único que hice fue reemplazar la tangente por seno sobre coseno. Hago la operación de resta en la parte superior o en el numerador. Vamos, aquí es donde tenemos la pequeña falla, entonces hagámoslo por acá, límite cuando x tiende a pi cuartos de, vamos a hacer la resta en el numerador. Entonces tomo el coseno de x y lo multiplico por 3 coseno de x menos 3 seno de x, todo sobre coseno de x, y todo además sobre el otro denominador, que es coseno de x por menos seno, perdón, coseno de x menos seno de x. Ahora, olvidé decir algo importante. De pronto, porque de pronto vi algo que debía haber dicho desde el principio. Tengo que hacer todo este tratamiento matemático por una simple y sencilla razón, y es que si yo me voy como me lo dicen las propiedades de los límites, directamente a reemplazar el pi cuartos por la x, resulta que el coseno del pi cuartos y el seno del pi cuartos valen lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Entonces en este caso tendría raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, lo que implicaría un 0 en el denominador, y por eso es que tengo que hacer todo este tratamiento. Bien, eso para algo que había omitido decir. Ahora, aquí yo me empiezo a dar cuenta entonces que también en el numerador hay un factor común, que es el 3. Y vamos a utilizar entonces el caso de factorización factor común para efectivamente sacar como factor común ese 3. El límite cuando x tiende a pi cuartos, sacamos como factor común el 3, entonces nos quedaría 3 que multiplica coseno de x menos seno de x sobre coseno de x sobre coseno de x menos seno de x Bien, y ahora me doy cuenta de que obviamente tengo un par de expresiones idénticas. Una está arriba en el numerador multiplicando, otra está abajo en el denominador dividiendo. Son operaciones contrarias de la misma cantidad, entonces yo puedo eliminarlas o cancelarlas o simplificarlas, esas dos, y todo me quedaría reducido entonces a lo siguiente: el límite cuando x tiende a pi cuartos, de 3 sobre el coseno de x. Y aquí sí ya no hay problema, aquí sí yo ya puedo aplicar la sustitución directa, porque resulta que el coseno de pi cuartos, como lo dijimos ahorita en ese pequeño paréntesis, es raíz de 2 sobre 2, es decir, no es ningún cero, puedo ponerlo ahí en el denominador sin ningún problema. Esto me quedaría entonces 3, reemplazo por el coseno, reemplazo la x por pi cuartos por sustitución directa, y resulta que el coseno de pi cuartos, lo pueden corroborar ustedes en la calculadora teniendo la calculadora en radianes, es raíz de 2 sobre 2. Entonces tengo 3 dividido en raíz de 2 sobre 2. Eso por división de fraccionarios implicaría entonces que tenga lo siguiente: el 3 está sobre 1, entonces multiplicaría 1 por raíz de 2, me quedaría abajo raíz de 2, aquí arriba me quedaría 6 sobre raíz de 2, y entonces tendría lo siguiente. Por una determinación matemática de simple estética, se supone que yo nunca debo dejar raíces en el denominador. Repito, es un capricho, hasta cierto punto es un capricho matemático, porque hasta ahí no es que esté mal, digámoslo así, la solución. Pero entonces, para resolver eso, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a multiplicar nuevamente por el conjugado arriba y abajo. En este caso vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por raíz de 2, de tal manera que la multiplicación abajo en el denominador por raíz de 2 nos elimine la raíz y nos quede simplemente 2. Entonces nos quedaría esto: 6 raíz de 2 sobre 2. Y si simplifico este 6 y lo divido por este 2, me quedaría como resultado 3 raíz de 2, que es el resultado ya final. Entonces nuevamente pudimos eliminar una indeterminación mediante un tratamiento algebraico matemático y aplicando algunas identidades trigonométricas, y llegamos al resultado que finalmente es un número real. Límites infinitos, chicos y chicas.
Los límites infinitos implican aquello que de pronto nosotros hemos venido trabajando desde el grado décimo, que son las asíntotas, aquellos lugares donde yo me doy cuenta de que la función se extiende infinitamente hacia arriba o se extiende infinitamente hacia abajo. Eso sucede pues obviamente cuando yo empiezo, en casos en los que yo casi que desde el punto de vista de una función racional, cuando tengo una división por un número que se va acercando cada vez más a cero, o en el denominador tengo una expresión que cada vez se va acercando más a cero, y entonces implica una división por un número infinitamente pequeño, y eso da como resultado un cociente infinitamente grande. Ahora, esa infinitud o esa, digámoslo así, esa tendencia hacia el infinito puede darse tanto desde el punto de vista del infinito positivo como desde el punto de vista del infinito negativo. En este caso tenemos un ejemplo bastante sencillo. Bueno, démonos cuenta de que yo tengo el límite de esta función racional cuando x tiende a 2. Es claro que si yo hiciera la sustitución directa de x por 2, tendría un denominador igual a 0 y estaría dividiendo por 0. Entonces, obviamente aquí solamente podemos hacer aproximaciones. Aquí obviamente también es una función que no podemos ya simplificar más, que no le podemos hacer ningún tratamiento algebraico para eliminar esa indeterminación. Entonces simplemente la estudiamos con los límites laterales a ver qué tendencia tiene. Ustedes pueden ver la tabla que aquí por este lado, en estos tres valores de x, nos estamos acercando por la izquierda al 2. Son valores menores que 2, pero cada vez más cercanos a 2. Y en estos tres últimos valores de x nos estamos acercando por la derecha a 2. Son valores mayores que 2, pero fíjense que cada vez se van acercando más al 2. En los tres primeros valores de x nos damos cuenta de que cada vez que buscamos el resultado al aplicarlo a la función, nos encontramos con un valor cada vez más, podríamos decirlo, cada vez más pequeño o, digámoslo así, cada vez más grande negativamente. Entonces podemos darnos cuenta de que la función se va a ir extendiendo cada vez más hacia abajo hasta hacerse infinitamente grande pero negativa. Y por el otro lado, al acercarnos por la derecha, nos damos cuenta de que encontramos valores cada vez mayores pero positivos, lo que quiere decir que la función se va a ir haciendo cada vez más grande positiva para tener una tendencia infinita. ¿Cómo que concluimos? Bueno, aquí está la gráfica de lo que sucede con la función. Hay una asíntota vertical ahí cuando nos acercamos a 2. Y lo que concluimos es lo siguiente: el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda es menos infinito, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es infinito. Podríamos llegar a la gran conclusión de que este límite no existe, porque obviamente hay discrepancia entre las tendencias de los dos límites por la izquierda y por la derecha. Pero en últimas, pues aquí lo que queríamos analizar era esa tendencia hacia infinito cuando nos acercamos a un valor específico de x. Y tenemos este otro caso, y con esto terminamos. Aquí nos estamos acercando, de acuerdo a lo que nos dice la función, cada vez más a 0. La x tiende a 0, y entonces lo que hicimos fue construir una tabla con una tendencia tanto por izquierda como por derecha. Ustedes lo pueden ver ahí, cada vez más cercanos al 0 por izquierda, cada vez más cercanos al 0 por derecha, y empezamos a determinar los valores de acuerdo a lo que resulta al reemplazar cada uno de estos valores de la tabla en la función. Y nos damos cuenta de que tanto al acercarnos por la izquierda como al acercarnos por la derecha hay una misma tendencia, y es que el valor de la función va a ir tomando valores cada vez más grandes, pero particularmente en este caso valores cada vez más grandes, iguales y positivos. En este caso sí podemos decir que el límite de la función existe, y en este caso es infinito. Vamos a escribirlo ahí, y con eso entonces terminamos nuestra videoclase. Esto sería infinito. Bien, porque obviamente la tendencia es hacia infinito. Chicos, recuerden ya para cerrar esta videoclase que en la descripción del video voy a dejar el vínculo para que repasen los casos de racionalización, una dirección de internet, y ahí en la descripción también voy a dejar entonces la tarea para el próximo
para el próximo lunes. Esto, a ver, recuerdo la fecha. 2, 6, 7, 19, para el lunes 19 de octubre. Muchísimas gracias por su visita, chicos y chicas, y que tengan un muy feliz resto de día.